Buenos días a todos los hermanos y hermanas que nos están igualmente viendo a través de YouTube y a través de la fanpage de Facebook de nuestra Iglesia Cristiana, Una Nueva Creación. De verdad que Dios es bueno, Dios es lindo y Dios ha preparado este día, pero ¿para qué? Para que nos regocijemos en Él. Es un día especial. Todos los días, si los viéramos como días especiales, de verdad que nuestra manera de ver las cosas sería tan diferente. Si lo viéramos que realmente ya somos uno en Cristo, también sería igualmente diferente. Pero bueno, recordemos que tenemos un enemigo del alma. Y el enemigo de nuestra alma es el enemigo de nuestra mente. E igualmente, en el momento en que el enemigo nos va a querer hacer pensar algo contrario a la mente de Cristo, nuestros sentimientos van a estar también revolucionados en aquello que no viene de Dios, que no viene de Cristo en nuestra mente. Bueno, hoy no voy yo a llevar la palabra, hoy tenemos a nuestra hermana Joanita, quien nos va a compartir esta preciosa palabra. Y bueno, yo sé que ella, por lo que estoy leyendo aquí, va a ser una palabra muy poderosa y creo verdaderamente que ella será la primera ministrada en lo que nos va a enseñar y luego igualmente, como siempre, Dios ministrará a través de ella por su Santo Espíritu. Joanita, gracias. Padre Señor, te doy gracias por la vida de Joana, gracias Señor porque a todos nos estás llevando tú a una madurez hermosa, a una plenitud de Cristo como estábamos allí cantando, Señor amado. Señor, pido que el Espíritu de Dios tome ahora mismo su mente, que sea el Espíritu de Dios ahora mismo tomando totalmente control y dominio de todo lo que ella piensa, que no sea, Señor, ella en su razonamiento humano pensando, sino que sea la mente del Espíritu de Dios en ella la que nos hable, la que nos diga las cosas, Señor amado. Necesitamos palabra de Dios en su pureza y su santidad. Y queremos, Señor amado, que tú a través de ella impartas hoy, Señor amado, cosas grandes y poderosas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, buenos días, iglesia, hermanos. Gracias al Señor por poder compartir algo de lo que Él ha estado enseñando y ministrando, como dice la pastora, primeramente a mi corazón. Y vamos a estar estudiando o revisando el capítulo 14 de Primera de Corintios. Y el título que le he puesto es La falta de entendimiento, un impedimento para dar fruto. Y vamos a empezar entonces leyendo el primer verso de Primera de Corintios 14. Recuerden el título y tengámoslo presente en todo momento, por favor. La falta de entendimiento, un impedimento para dar fruto. La pastora nos ha estado enseñando y en realidad necesitamos tener entendimiento de lo que estudiamos y meditamos. O hacemos infructuosa una palabra que es viva y que es eficaz. Entonces el verso 1 de Primera de Corintios dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ustedes pueden observar en la pantalla. Yo señalé o subrayé algunas palabras de las que buscamos el significado. ¿Qué quiere decir seguid? Seguid quiere decir del griego, en su definición en griego, todas las definiciones que vamos a estar viendo son del griego porque el Primera de Corintios está en el Nuevo Testamento. Seguid en su definición dice esforzarse por hacer algo, realizar algo mediante un esfuerzo intenso y para alcanzar una meta, procurar, buscar ardientemente, proseguir, practicar.
¿Y qué nos está diciendo? Que debemos esforzarnos intensamente por conseguir lo que continúa, el amor. ¿Y qué es el amor? O en este verso específicamente, ¿a qué se está haciendo referencia? Lo habla como caridad, como afecto o benevolencia, amor cristiano, es decir, el amor entre nosotros. Y en Romanos 12:9 y 2 de Corintios 6:6 nos da un mayor detalle de esa clase de amor que debe ser manifestado entre nosotros como hermanos. Dice que sea sin fingimiento, sin máscaras, transparente. Dice genuino, sincero, sin hipocresía. Dice que aborreciendo lo malo, cubre todas las faltas. Cuando dice que aborrecer lo malo, que no piensa lo malo, que no, bueno, más adelante vamos a seguir viendo eso. Pero es la clase de amor que se debe manifestar entre nosotros, el que pasa por alto la ofensa, ¿sí? Y dice que entonces debemos esforzarnos intensamente en lograr la meta del amor. Y dice procurad, y procurad es tener celo, pero un celo bueno por algo, y dice que es desear intensamente. Entonces dice que deseemos intensamente ¿qué? Los dones espirituales, pero también nos dice que tengamos un celo bueno. ¿Por qué? Porque debemos conservarlos en la pureza, es decir, cuando se usen o se pongan al servicio de la edificación de la iglesia y no para beneficio personal. Por eso es necesario también que exista ese celo, no solo desearlo intensamente, sino vigilar cuál es la motivación de nuestro corazón al querer que los dones del Espíritu se manifiesten en nosotros, que sea pura. Dice, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, ¿por qué nos dice primero que busquemos intensamente el amor? Primera de Corintios también nos habla en detalle acerca de esto. Porque nuestra meta primera, por encima de procurar y buscar los dones espirituales, sea que aprendamos a vivir y a caminar en amor todos los días de nuestra vida. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 13, versos del 8 al 10 y el 12? Dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El amor nunca va a dejar de ser, es una persona. Si nosotros aprendemos a vivir y a caminar en amor, el que está viviendo en usted y en mí es Cristo. Es Dios mismo. Eso quiere decir que estamos creciendo en la madurez de la estatura del varón perfecto y que Él cada vez se ve más en usted y en mí. Que Él está encontrando libertad para vivir en su cuerpo y en el mío. Es una persona, nunca va a dejar de existir. Pero además dice en parte, ya los dones a los que está comparando o con los que está poniendo en este verso, en el mismo verso, son dones de revelación. Dice, don de ciencia, profecía, lenguas, cuando se interpreta, las lenguas se hablan misterios. Son dones de revelación. ¿Y qué dice? Dice, en parte conocemos. Y esa definición de parte dice que hasta cierto punto, parcialmente, en alguna medida. No conocemos plenamente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga lo perfecto. Hasta cuando venga Cristo, usted y yo solo vamos a conocer en parte. Pero ¿saben qué es más impresionante y que hacía o llegaba más profundo de mi ser? Es que ese conocimiento parcial no solo es respecto a la mente de Cristo, a sus propósitos, a su conocimiento omnisciente, sino también respecto de nosotros como cuerpo. Somos un miembro, parte del miembro del cuerpo.
¿Qué quiere eso decir? Sino que usted también recibe un conocimiento parcial de la mente de Dios, pero su hermano tiene otra parte. No lo ha recibido todo. Necesita ponerlo al servicio de Dios, presentarlo delante de la congregación, para que la otra fichita del rompecabezas también se muestre, se presente y la imagen sea más clara. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que tengo alguna visión y no la comprendo toda. Comprendo en parte, pero la hablo. Y alguien más, con la pastora me ha pasado, yo la hablo y entiendo una parte y ella entiende claramente la parte que yo no entendía. El conocimiento y la revelación también es parcial entre nosotros. No puedo pensar en ningún momento que lo que yo estoy recibiendo de Dios es solamente lo que es. Mi hermano está recibiendo el complemento. Cuando todas las piezas se exponen en medio de la congregación, cuando nos reunimos, tenemos la imagen completa. Nosotros somos la plenitud del cuerpo de Cristo, pero todos, cada uno de nosotros, completamos la imagen. O sueños, me ha pasado sueños también, y con Adolfo los expresamos y la revelación viene a alguno de los otros miembros del cuerpo. Y la bendición y lo que edifica mi vida y lo que edifica la vida de cada uno de ustedes, no se lo podría explicar, porque solo se puede vivir. Tiene que vivirlo para poder saber cómo empieza a entender lo necesario que es usted para mí. ¿Cuánto lo necesito? ¿Cuánto necesitamos a cada miembro del cuerpo? Es una realidad. No tengo la imagen completa. Pero cuando la pongo y las pongo dentro de los creyentes, tengo mayor claridad y soy edificada. Y es más claro, ese es el ligamento. Por eso vamos a seguir conociendo parcialmente hasta que venga lo perfecto, porque eso es lo que nos hace unirnos. Cuando entiendo que necesito de mi hermano porque a él le ha sido revelada la parte que yo aún no comprendo bien, pero que cuando estamos juntos y las exponemos, todos somos edificados. Por eso el amor, cuando entiendo cuánto me necesito, cuánto necesito al otro, empieza a fluir más fácilmente el amor. Yo necesito lo que hay de Dios en cada uno, lo necesito. Dice, ¿qué dice el verso 12? Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es una realidad, conocemos en parte. No sabemos el día y la hora en que el Señor Jesús va a venir, pero en efecto lo va a hacer. En la medida en que se acerca el tiempo, Él da más detalles. Es verdad, pero ese conocimiento sigue siendo parcial y se incrementa y es más claro cuando es conjunto. Continuamos con el verso 13, creo que me equivoqué ahí, discúlpenme por favor. Dice, recuerdan que nos hablaba y nos decía, de todas maneras, aunque su meta y por lo que ustedes se deben esforzar intensamente es por vivir en amor, porque eso quiere decir que Cristo ya está tomando lugar en ustedes y se está, mejor dicho, apoderando. En pocas palabras, o su cuerpo es un vehículo para él, más o menos. Dice, sin embargo, mientras que llega lo perfecto, anhelen fervientemente los dones espirituales y con celo, vigilando los motivos que a usted le hacen anhelar esos dones. ¿Y qué dice?
Porque dice que sobre todos los dones espirituales que hay, de los que habla 1 Corintios 12, que son varios, dice el profetizar. ¿Y qué es profetizar? Sino hablar inspirado, pero con un mensaje de Dios, no de nuestra humanidad, no de mi sabiduría, de mi conocimiento, sino con un mensaje de parte de Dios. ¿Y qué dice el verso 13? Que ahí es donde les pido disculpas, se me quedó equivocado. El verso dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Y qué quiere decir misterios? Dice un secreto, un misterio, algo antes oculto y ahora ya conocido. O sea, cuando hablamos en lenguas podemos estar hablando la revelación o el develamiento de misterio de cosas que antes eran misterio para nosotros. Pero ¿qué dice? Hablamos en lenguas con Dios, pero no para con los hombres. Pero el que profetiza habla a los hombres. Recordemos que profetizar es hablar un mensaje inspirado por Dios. No está saliendo de mi corazón, de mi alma, ni de mi conocimiento previo, sino que lo recibimos directamente de Dios. Y dice, ¿habla a quién? A los hombres. O sea, está hablando al hombre de parte de quién? De su creador. ¿Y para qué habla cuando profetizamos? Dice que para edificación, para exhortación y para consolación. Ahora, ¿qué es edificación? Esa definición me atravesó lo más profundo de mis entrañas. Dice que edificación es hacer más apto. ¡Ah, Dios mío! Todavía tal vez lo siento dentro de mí. ¿Sí? Construcción, edificación, fortalecimiento, desarrollo, edificio. Yo creo que ni siquiera tengo que decir más. Cuando hablamos un mensaje de parte de Dios, las personas que se están haciendo más aptas, más capaces para obedecer al Padre, se están fortaleciendo en su ser interior, están creciendo y desarrollando. Y dice que se habla un mensaje de parte de Dios para eso, para hacerlo más apto y más capaz para vivir la vida de Cristo en el Espíritu, pero también para exhortación. Y exhortación, ¿qué dice? Dice es ayuda, estímulo, exhortación propiamente dicho. O sea, para estimularlo, para animarlo y ayudarlo. ¿A qué? A veces podemos estar como en círculos viciosos, ¿cierto? Y necesitamos que alguien nos ayude a salir. Dice, consolación es consuelo, pero la definición en la Real Academia dice que consolar es aliviar la pena o aflicción de alguien. Cuando profetizamos, hablamos mensajes para aliviar también al corazón afligido, que llega aquí entristecido, roto, quebrado, pero que al escuchar un mensaje de Dios que usted no sabía, ni yo tampoco, pero que solo fue el canal y lo habló, fue consolada. Dice, el que habla, seguimos en el siguiente verso, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y ese edifica, dice, ya sabemos que es que hacer más capaz, fortalecer. O sea, cuando hablamos en lenguas nos estamos haciendo a nosotros mismos más capaces, a nosotros. Si en eso resulta el que usted y yo hablemos en lenguas, ¿cuánto tiempo deberíamos hablar en lenguas? ¿Cuánto?
todo el tiempo que podamos. Todo el tiempo. Que solo porque ya tiene que hablar otra cosa, no hable más en lenguas. Pero es que nos hace más capaces. Dice además que restaura. El mismo Espíritu a nosotros nos empieza a restaurar. Nos da mensajes de parte de Dios que nos restaura, que nos reconstruye. O sea, es necesario que hablemos en lenguas. Solo que nos hace una recomendación para cuando estemos como ahora congregados. ¿Qué recomendación es? Dice en el siguiente verso: así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas. Claro que sí, ¿cómo no? Ahora entendemos por qué. Y si alguno no tiene el don de lenguas, deselo, como dice, pero ardientemente y con celo. Párese y dígale hasta que no lo reciba y ya está, solo empiece. Dice, pero así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor, que quiere decir más grande, más importante, es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, que quiere decir traducir o explicar, para que la iglesia reciba edificación, es decir, para que nosotros todos seamos hechos más aptos. Entonces, cuando estamos congregados, dice que es mejor que profeticemos a que hablemos en lenguas si no hay quien interprete las lenguas. Porque si hay quien las interprete, es igual que profecía. Porque ¿cuál es la motivación entonces? Vamos a continuar. Dice, ahí los números de los versos se me desconfiguraron, pero todo está seguidito del capítulo 14. Dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, está hablando el apóstol Pablo, ¿qué aprovechará? Quiere decir, lograr, ayudar, beneficiarse. ¿Para qué le es útil que yo llegue a ustedes? O que si yo, es como si, él lo que está diciendo es como si yo me parara acá a hablarles en lenguas. Él está diciendo, ¿de qué les va a servir? ¿En qué les va a ser beneficioso? ¿Para qué les va a ser útil que yo me pare aquí delante de ustedes a hablar en lenguas si no hay quien las interprete? Y dice, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación? Es decir, con entendimiento de la palabra de Dios. Dice, con ciencia, con conocimiento de las verdades espirituales, o con profecía, o con doctrina, con enseñanza. Aprovecha para el fortalecimiento, el crecimiento, para la edificación, que cuando estemos acá o que alguien se pare acá, lo haga en el entendimiento y hablando mensajes, porque dice profecía, o sea, mensajes inspirados por Dios, de parte de Dios. Dice, ciertamente las cosas inanimadas, continuemos en el siguiente verso, dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara. La flauta es un instrumento de viento. La cítara es un arpa, un instrumento de cuerda. Dice, si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O sea, ¿cómo sabremos que el sonido que se está generando es el de una flauta o el de una arpa si no tuvieran un sonido diferente? Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, que quiere decir que no es evidente, que no es claro, ¿quién se preparará para la batalla? ¿No saben que es que está el ejército ahí al frente y no se preparan? Porque el sonido, si fuera incierto. Dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, si no hablamos en palabras que puedan ser comprendidas por quienes nos están oyendo, pues estamos hablando al aire, pero no está produciendo ningún fruto.
Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Todos los idiomas tienen un significado y quienes los hablan comprenden su significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Si yo no conozco el idioma, el que me está hablando es extranjero para mí y yo soy extranjero para el que me está hablando porque no podemos entendernos. Así también vosotros, pues, que anheláis, o sea, que están apasionados y tienen celo por los dones espirituales, dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Esa debe ser la motivación. Al desear ferviente y celosamente el manifestar más dones del Espíritu, la única motivación, la única, debe ser que la iglesia sea edificada, que Cristo se vea cada vez más en cada uno de nosotros. No es para beneficio personal, no es para tener reconocimiento, no es para que tener un beneficio económico, o como de pronto Adolfo nos hablaban otras veces, para sus propios vientres. No, es para la edificación de la iglesia. Primero usted no lo tenía, lo recibió de Dios y por gracia. ¿Qué le puede hacer pensar que lo puede usar para su beneficio personal? No. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración que la interprete. Si no hay intérprete y hablamos en lenguas y hay un mensaje de parte de Dios para la iglesia, pues debemos pedir que el Señor nos dé la interpretación. Vamos a continuar en los siguientes versos. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y fruto es inútil, improductivo, estéril, vacío, sin provecho. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu. Orar es rogar, suplicar al Padre. Y dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, hablaré con el Padre, pero también con mis palabras comprensibles, oraré al Padre de lo que Él también me está dando en mi espíritu por las lenguas. Dice, cantaré, que es entonar salmos, alabanzas, melodías para alabar y exaltar su nombre con el espíritu, pero también lo haré con el entendimiento. Dice, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Podemos estar hablando cosas grandísimas, pero por el solo hecho de no entender, la persona no puede decir amén y decir así sea, aunque sean cosas magníficas. Porque tú a la verdad bien das gracias, y dice, haces bien al orar en lenguas y dar gracias, estás haciendo bien. Pero el otro no es edificado cuando solo hablamos en lengua. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia, estamos hablando de en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar bien a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y continúa, hermanos, no seáis niños. ¿Y niños qué quiere decir? Dice, en cuanto al entendimiento y actitud hacia la verdad. Nosotros podemos ser inmaduros e infantes en nuestra actitud hacia la verdad. Nos está siendo impartida, enseñada, pero mi actitud frente a ella puede ser de no obedecerla. Dice, inmaduro
metafóricamente deficientes en su entendimiento espiritual. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Y malicia es maldad, malignidad, perversidad, depravación. Malicia, es decir, que en nuestra mente no pueden estarse pasando pensamientos de esas características. O sea, si se vienen ideas, algo está pasando. Si ante cualquier, bueno, no sé, los psicópatas y todo eso, permanentemente tienen pensamientos perversos, pero acá está hablando a una iglesia, ¿sí? O sea, alguien que ha creído en el Señor Jesús, a los corintios, a nosotros como creyentes, en nuestra mente no deben haber pensamientos de maldad. Si se están pasando por nuestra mente, algo pasa, es una alerta y tenemos que asumirla, madurar, crecer en el entendimiento, acá. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Acá que está hablando, el Señor le hablaba a la multitud en parábolas, ¿verdad? Los mensajes que no son comprensibles son para los incrédulos, pero para los creyentes es la profecía, un mensaje comprensible de parte de Dios que edifique, que construya el cuerpo y el carácter de Cristo en nosotros. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros, en nosotros como iglesia. Dirá, en verdad Dios está en ellos. Si llega acá una persona que nunca ha pisado una congregación y estamos hablando profecía de parte de Dios y resulta que lo que estamos hablando es lo que esa persona está viviendo y dice, en verdad ellos tienen a Dios. ¿Cómo sabían lo que me estaba pasando? ¿Y qué pasará en esa persona? Caerá de rodillas ante la presencia de Dios. Al decir, ni siquiera me conocen, acabo de pasar por acá, pero hablaron lo que me estaba pasando. Vamos a continuar, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Quién? ¿Unos? ¿Qué dice? Cada uno de nosotros tiene de parte de Dios algo para edificar la iglesia. Dice un salmo, que sabemos que es un canto de alabanza, doctrina, una enseñanza, una revelación de parte de Dios. Usted al salir de su casa, el Señor le puede estar diciendo, hay alguien que quiere suicidarse. Puede ser una revelación para alguien que va a llegar a la iglesia. Cada uno trae algo. No venimos a recibir. Esto me da a entender, sí, claro, venimos a ser edificados, pero ¿quiénes? Mutuamente, todos somos parte del cuerpo, no el cuerpo completo. ¿Y qué dice?
Dice, ¿por qué el apóstol se atreve a asegurar y decir, usted tiene de Dios algo? ¿Qué dice 1 Corintios 12, versos 7 y 11? Recuerden que en el capítulo 12 Corintios habla acerca de los dones espirituales. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A quién? ¿A unos pocos? A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Y el verso 11 vuelve a decir, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Como por si arribita nos quedaban dudas, abajo nos dice, en particular. ¿Como quién? Como Él quiere, en su soberanía. Lo recibimos por gracia de Él, pero a cada uno en particular nos ha dado manifestaciones de Él. ¿Y qué más dice 1 Corintios 1, 6 o 7? Esa manifestación que usted tiene en usted del Espíritu es la evidencia de que usted ha creído en Jesús. ¿Dónde lo vemos? En 1 Corintios 1, 6, 7 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, en vosotros, en nosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el testimonio, o sea, la evidencia de que hemos creído el mensaje de Cristo es esa manifestación del Espíritu en cada uno de nosotros. Pero déjeme decirle que no es lo único que usted ha recibido. Hoy tengo que decirle que todo usted es la pura gracia de Dios. Todito, todito. Todito. Corintios 12, acá, perdón. 1 Corintios 12, del 4 al 6, nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Esa operaciones habla de, en su definición, dice que es la capacidad y la habilidad para hacer algo. ¿Usted sabe hacer algo? ¿Sabe trabajar la madera? ¿Sabe coser, por ejemplo? Entérese que Dios fue el que se lo dio. ¿A quién? Dice que hay diversidad de habilidades. No todos tenemos las mismas habilidades. Es verdad. Hasta en eso nos necesitamos. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Las capacidades que ustedes tienen no nacieron con ellas. Él se las dio, las que tenemos. Y dice que los dones, ¿quién es el que los reparte? El Espíritu. ¿Y a quién? A cada uno en particular. De los dones ministeriales o ministerios, sí no habla que dice a cada uno, ¿verdad? Es porque no todos tienen un don ministerial. Hay algunas personas que además el Señor Jesús ha hecho un llamado particular a un servicio. ¿Pero de quién lo recibió? De Cristo. Hemos recibido del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y de qué hay que usted y yo nos podamos gloriar? De nada. Nada. Si sabe cocinar, por acá tengo y por allí también cocinan muy rico. Se lo dio Dios y gracias a Dios por esas manos que cocinan tan rico. Nos bendicen, ¿verdad? Hay amor en lo que cocinan y edifica hasta nuestros cuerpos. Nos pone más a nuestros cuerpos naturales. Gracias a Dios, porque no todos tienen esa habilidad. Y bendito sea Dios que existen.
Dice, continuamos en el capítulo 14 y dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Juzgar dice evaluar cuidadosamente. Dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Qué me dicen estos versos? Dice que cuando nos reunimos como iglesia, debe haber un espacio para que eso que usted trae de parte de Dios se manifieste. Porque dice, si habla alguno, vaya, cuando se congreguen, lleve el mensaje. Entonces, dentro del servicio, necesitamos tener un espacio para que eso que usted ha traído de parte de Dios sea dado a la iglesia. Pero nos dice cómo se debe hacer, no a la loca. No es que yo tengo y empiezo. No, dice que si hay lenguas con interpretación, hablen 2 o máximo 3 y esperando cada uno su turno. Dice que de igual manera los que profetizan hablen máximo 2 o 3 y en orden, y que si mientras estamos en el servicio usted que está ahí sentado recibe una revelación como lo que le acabo de decir, hay alguien que se quiere suicidar y el Señor tiene este mensaje, menciónelo para que lo dé, dice el otro calle y el que recibe la revelación hable. ¿Sí? ¿Y qué dice? Dice, porque todos pueden dar lo que Dios les ha dado para entregar a la edificación de la iglesia. Y sigue, el siguiente es más clave aún. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y sujeto dice que se somete, obedece, está bajo la autoridad de estar sumiso. Es decir, que si usted tiene un mensaje y no pudo, ya se cumplieron los 3, entonces usted no va a, es que yo tenía un mensaje de parte de Dios y lo tenía que dar. ¿Qué está diciendo acá? Cálmese. El espíritu de profecía está sujeto al profeta. Y si no fue, tal vez no era el momento para que diera ese mensaje. Entonces, necesita aprender a callar, a someterse. El espíritu del profeta no somete al profeta. El profeta está sujetando el espíritu. Y si en esta ocasión quien está presidiendo el servicio y la congregación, como en este caso es nuestra pastora, usted levantó la, no sé cómo se llegase a hacer, supongamos que estoy diciendo acá algo, pero no sé, sí, levantando la mano, pero la pastora recibió también en su espíritu quienes debían dar el mensaje. Si hay 4, pues sepa que el espíritu y la profecía que usted está recibiendo está sujeta a usted, y que si no era el momento de darla, no era. Si va a persistir, pues perseverará en su espíritu y en el siguiente momento lo dará, o tal vez era solo para usted el mensaje. Necesitamos siempre vigilar cuál es la motivación, porque si lo que quiero es que me reconozcan, que me vean, me voy a incomodar. Y entonces, ¿por qué no me dejaron si yo tenía un mensaje de parte de Dios? Tal vez era para usted. Tal vez era para usted. Y recíbalo con el amor con el que está saliendo de Dios para usted. Dice, pues Dios no es un Dios de confusión. Y esa confusión dice que es rebelión, insurrección desordenada. Dios no es un Dios de rebelión, ni de insurrección, ni de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora nos habla un tema bastante, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza ¿de quién? De todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo.
Eso nos lo estuvo enseñando Adolfo el jueves también, que el Señor, el Padre, le dio toda la autoridad al Hijo hasta que someta todo bajo sus pies, pero luego, ¿qué debe hacer el Hijo? Entregarlo al Padre, devolverlo al Padre. El Señor Jesús en la tierra nos dio ejemplo de cómo es esa sumisión. ¿Cómo es? ¿Cristo hizo algo que no fuera la voluntad del Padre? Nada, lo obedeció. Los pensamientos de Dios son de mal, todos son de bien y de provecho. ¿Qué temor podría existir en él de que alguna consecuencia desfavorable pudiera pasarle? Ninguna. Pero ahora vamos a leer 1 Corintios 7:15. El capítulo 7 habla de los matrimonios, las relaciones de pareja. Y en este verso está hablando de la mujer o el esposo que tiene una esposa incrédula y que si consiente en quedarse viviendo con ella, a pesar de que sabe que ahora cree en Jesús, consciente no es de decir, ay, sí, me la voy a aguantar así, no, es que está de acuerdo en que ella crea. Dice, quédese casado porque puede santificar a su esposo, pero, dice el 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os llamó Dios. Está sujeto siempre que el hombre esté sujeto a Dios, sino Dios no lo llamó a servidumbre para que usted se vuelva a ser esclavo. ¿Sí? Porque es el orden. Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, pero primero el hombre tiene que estar sometido a Cristo, o si no es un incrédulo. Es un incrédulo. Y ahí que dice, no está obligado a estar bajo servidumbre, solo que ¿qué? No se vuelva a casar. ¿Sí? Sepárese y quédese como está, solo sujeto a su Señor, a Dios, y no se vuelva a casar. Entonces, ¿qué hombre o que seguramente una esposa que tiene un hombre sujeto a Dios está siendo edificada en su casa, ministrada, enseñada? ¿Qué va a querer venir a? Recordemos además las condiciones de la iglesia de Corinto. Era una iglesia que estaba viviendo en inmoralidad sexual. Se había presentado un caso de incesto, el hijo estaba conviviendo con su mamá y asistían a la congregación y no había sido juzgado. Se estaba presentando homosexualidad, es decir, realmente la mujer en ese momento no estaba mostrando como obediencia a la palabra. De hecho, no solo la mujer, toda la iglesia de Corinto, había idolatría, se llevaban a pleitos, a juzgados o estrados naturales. Vamos a continuar, dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros os ha llegado lo que les mencioné antes? ¿Hay algo que haya salido de usted? Todo lo ha recibido de Dios. Todo lo hemos recibido del Padre. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. ¿Acaso algo es que usted en su sabiduría lo dijo que fuera así? No. Todo lo hemos recibido. Dice, y no se crea mucho, dice. ¿Solo a vosotros ha llegado? No. El conocimiento y el entendimiento de la palabra no solo a nosotros ha llegado. Hay muchos creyentes sobre la faz de la tierra a los que también les está siendo revelada la palabra de verdad. Y dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Si alguno de nosotros se entiende espiritual o profeta, entiende que es verdad lo que el apóstol decía. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Necesitamos, mientras que se manifiesta o viene lo perfecto, que es el Hijo,
Necesitamos desear ardientemente la manifestación de los dones del Espíritu y de los ministerios. Es verdad, Él nos dice, pero todo debe manifestarse en orden, decentemente, con una motivación adecuada. ¿Cuál es la única motivación? La edificación del cuerpo, que Cristo se empiece a reflejar en todos nosotros. Esa es la única que nos debe mover. Que nos veamos, que Cristo se vea en cada uno de nosotros. Que el amor de Él fluya con libertad a través de cada uno de nosotros. Nuestra falta de entendimiento de esta verdad nos ha tenido sin fruto. ¿Sin fruto en qué? En lo que Dios dijo, que la gloria postrera sería mayor que la primera. Y aún habíamos estado infructuosos en ello por la falta de entendimiento de esta y de las muchas otras verdades espirituales que no comprendíamos. Pero ahora entendemos que todo lo que recibimos de Dios debemos ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo y con una motivación limpia, pura, sin mancha. Acá terminamos. Quiero decirles, terminamos los versos ya casi de Primera de Corintios 14. Vamos a continuar, dice, ¿acaso ha salido de vosotros palabra de Dios o a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta, ya lo leímos, dice, mas el que ignora quiere decir no prestar atención, no hacer caso. Dice, mas el que ignora, ignore. ¿Ustedes recuerdan cómo era el título? La falta de entendimiento, un impedimento para dar fruto. ¿Por qué no puse el impedimento? Es solo uno. Porque aun cuando la palabra sea muy comprensiva, muy comprensible, usted puede decidir ignorarla. Y entonces ya no solo es la falta de entendimiento, es usted mismo. Que ignorar, dice, es no prestar atención, no hacer caso. O sea, usted puede recibir la enseñanza y decidir no hacer caso. Y aunque es comprensible, tampoco va a dar fruto. Eso nos lo enseñó la pastora. El alma, ¿qué pasa si no persevera? Esto es perseverar. Cuando escuchamos la instrucción necesitamos tener un corazón humilde para reconocer nuestro pecado, apartarnos y hallaremos misericordia. Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidas el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente, que quiere decir con dignidad, honradamente, como un testimonio a los de afuera. Y con orden. En 1 Corintios 15, el verso 1 y 2 nos dice algo muy clave para finalizar. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Les está diciendo, les declaro o les hablo en qué consiste el evangelio que les he enseñado. Dice, pero ustedes recibieron, ustedes lo creyeron. Y dice, en el cual también perseveráis. O sea, ellos no estaban profesando una fe diferente, seguían profesando que creían en Cristo. Lo que pasa es que no estaban practicando el mensaje. ¿Y qué dice el verso 2? Por el cual asimismo, si retenéis, y retenéis, ¿qué quiere decir? Dice, creencia sostenida, que ya se vuelve su manera de vivir. Implica la acción apropiada. O sea, que conforme usted ha creído, ahora actúa, y ya se borró la creencia anterior, ahora tiene la nueva, y en esa camina. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Es decir, si perseveramos, ¿sí? Si retenemos esa palabra y la practicamos, recibimos salvación. Dice, pero si no, creemos en vano. Puedo decir que creo en Cristo, pero el alma, ¿qué pasa?
¿qué pasa? Con este verso terminamos, pero creo que generó un impacto, o está generando, realmente está haciendo algo en mi ser interior que creo que solo lo podemos explicar cuando empezamos a vivirlo. Y pues esa va a ser mi oración en esta mañana, realmente, que cada uno de nosotros pueda comprender esa verdad y empezar a caminar en ella y a perseverar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Tu palabra ha sido expuesta y ella misma nos dice que cuando es expuesta hace sabio al sencillo, nos da sabiduría, nos enseña a vivir la vida y en efecto lo está haciendo, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús oramos para que caiga todo velo, toda tiniebla y oscuridad en medio del cuerpo de Cristo, que no comprendía aún, que parcialmente recibe revelación de los pensamientos de Dios, que necesita de los demás miembros del cuerpo, que la única motivación para anhelar los dones espirituales y para ejercer un servicio ministerial, Señor, es que la iglesia se haga más apta, que sea edificado el cuerpo de Cristo, que ahora solo conocemos parcialmente. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que entendamos que mientras estamos congregados necesitamos hablar en profecía con mensajes inspirados por Dios, no de voluntad de hombre ni de sabiduría humana. Porque ellos mismos, esos mensajes que salen de ti son los que van a traer al arrepentimiento a las personas que aún no te conocen y aún a nosotros mismos nos animan, nos exhortan, nos consuelan, nos ayudan a continuar. Ahora te pedimos que el velo sea quitado, Señor, en todo el cuerpo de Cristo, para que caminando en esta verdad, Señor, entendiendo cuánto necesitamos unos de otros y que todos tenemos algo de Dios para dar a la iglesia, lo pongamos bajo sujeción para el servicio y la edificación del cuerpo. Entendemos que necesitamos hablar en el Espíritu todo el tiempo que podamos, porque a través de ello nos hacemos más capaces a nosotros mismos. Pero en medio del cuerpo y con la congregación debemos, Señor, hablar mensajes inspirados por Dios. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y creemos, Señor, en que el entendimiento no queda sin fruto, Señor, sino que tú provees para cada creyente un corazón humilde y un espíritu noble que no ignora, Señor, sino que obedece, Padre amado, que hace caso de la palabra de verdad y la sigue. Te damos gracias en el nombre de Jesús, te exaltamos y te glorificamos porque eres el único digno, Señor, de recibir todo el honor, toda la gloria. Amén.